Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Terremotos artificiales, artefactos arqueológicos falsificados, espectáculos holográficos mundiales con proyecciones en 3D desde satélites, comunicaciones telepáticas artificiales, manifestaciones sobrenaturales falsas, en definitiva el control de toda la población. Esto es lo que se conoce como el proyecto Rayo Azul. Volvemos a hablar de temas de conspiración, volvemos a abrir el melón de ese falso venida de elementos ufológicos o de otros planetas. Y aquí se expone en los años 90 un proyecto donde la NASA y otras organizaciones gubernamentales internacionales parece que a gran escala buscan algo por medio de la tecnología. Buscan, de nuevo, dominar la mente humana. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí en Aragón Radio. Y bueno, regresamos con mundo de conspiración, mundo clásico que suele gustar bastante y suele tener cierta atracción. Y sobre todo porque estamos con un proyecto, un planteamiento en los años 90, pero que la tecnología se acerca de una forma abrumadora también a esas posibilidades técnicas de ese dominio mental. Dominio mental que hemos visto en múltiples ocasiones, incluso en proyectos secretos pero reales, aunque parezca, hay veces que decir, bueno, esto es absolutamente irreal, esto no ha podido ocurrir, ¿cómo va a ocurrir un control de la mentalidad de la población? Sí, por supuesto que ha ocurrido, se han hecho pruebas y luego tampoco se ha juzgado a nadie, pero bueno, vivimos en un mundo completamente expuesto a las teorías absolutamente locas de cualquier centro gubernamental en esas partes ocultas. Y bueno, lo que quieran hacer con nosotros, yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Profesor Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Dani. Bueno, el proyecto Bluebeam, o proyecto de la iluminación divina, o proyecto del Rayo Azul, tiene varios nombres, varias denominaciones, es una teoría de la conspiración que propuso Sergi Monast, que es un periodista canadiense, allá por el año 1994, si no recuerdo mal, y que se publicaron en el libro, bueno, del mismo nombre, ¿no? Proyecto Bluebeam NASA. Bien, en este libro lo que propone Sergi Monast es que hay una especie de conspiración por parte de la NASA y del gobierno de Estados Unidos en ir controlando la mente de la gente para, al final, crear una especie de segunda venida de Cristo, de una manipulación a nivel ya más religiosa. Cualquier deidad, ¿no? Sí. De las creencias que hay a lo largo del mundo. Sí, o sea, al final él lo que dice es que mediante técnicas de control mental, como bien has dicho, mediante proyecciones de falsos ovnis o sucesos paranormales con hologramas, mediante control a través de la prensa y tal, pues lo que proponen será una especie de parusía, que la parusía es la segunda venida de Cristo, pero con el control con el objetivo de tener ese control social, ese control de las personas, un poco pues lo que sería mediante la histeria colectiva, la incertidumbre, y todo ello ¿a qué? Pues todo ello encaminado a restablecer ese nuevo orden mundial. Incluso podríamos hablar de ese gran reinicio, ¿no?, que propone el Foro Económico de Davos. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, no es ninguna locura. Los reinicios, el gran reinicio económico, el gran reinicio de la población, esto no es ninguna tontería, y esto son propuestas sobre la mesa por los grandes promotores económicos a nivel mundial. Sí, o sea, el gran reseteo es una iniciativa que propuso en su día
el Foro Económico Mundial, y que lo que está buscando, lo que está persiguiendo, es transformar el modelo económico y social tras la pandemia del COVID, porque considera que la sociedad actual y los modelos económicos actuales tienen tremendos fallos que se pueden corregir, pero, digamos, haciendo un gran reseteo de la sociedad y de la economía. Hablaremos, porque hay hasta una única religión, una única moneda, un único gobierno. Y esto que obviamente se hizo bajo el liderazgo de Klaus Schwab, lo que buscan, según ellos, es construir un futuro pues más sostenible, más equitativo, más resiliente. Bueno, pues todas esas historias que al final, y desde mi punto de vista, aunque tengan unos fines que aparentemente sean buenos, ¿no?, como acabar con la desigualdad o la pobreza, por ejemplo, o acabar con el cambio climático, a mí personalmente me parece que es una estrategia, un plan para controlar a la población a nivel mundial, para coartar nuestras libertades, para ser los dueños del mundo. Mira, esto es como cuando hablamos de Ursula von der Leyen, que ella es la primera promotora en que la natalidad baje, ¿no? Pero te está diciendo una mujer que tiene 7 hijos. Yo de esa señora mejor no hablo. Ya, pero es donde estamos llegando. Es decir, no, hay que hacer ese control. Hay que hacer, por ejemplo, un control de natalidad. Bueno, consejos vendo, para mí no tengo. Bueno, pero como cuando quieren restringir, por ejemplo, ha salido ahora una ley, ¿no?, que van a restringir el uso de los jets privados. Bien, es una ley que no nos afecta a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo un jet privado. De momento. No sé tú, Nacho. Pero lo cierto es que quienes proponen estas leyes son los que viajan en jets privados. Es decir, yo no puedo viajar en jet privado o en avión, que es lo que van a proponer. No puedo viajar en avión porque contamina mucho, pero tú puedes utilizar tu jet privado para hacer tus viajes. Claro. Yo no puedo tener un coche diésel porque contamina mucho, pero tú te puedes comprar un coche diésel. Pues hombre, a mí sinceramente me parece que se nos están riendo en la cara. Sí, continuamente. No sé si tendrá nuestro compañero un jet privado, Daniel Higueras. Mr. Krell, ¿qué tal? Dani, perdona, que te tenía silenciado. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Que decía que buenas noches, Nacho, Jaime, ¿qué tal estáis? Que de momento no tengo jet privado, pero bueno, todo se andará, quién sabe, ¿no? Chicos, hoy proyecto Bluebeam, rayo azul, como bien decía Nacho al inicio del programa, ¿no? Hoy es noche para volver a la más pura conspiración de los 90, esa que nos trajo Expediente X y otras grandes películas y series, ¿no? Y de la mano casi, podríamos decir, este proyecto nace con el del Blue Book. ¿Os acordáis de aquel Blue Book? O sea, son unas conspiraciones de los años 90 que son muy ricas, ¿no? Y provocan esa nostalgia. Es que el libro azul que se escribió y sí que se abrió y se cerró. O sea, eso sí que... A ver, exacto, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, que más o menos estamos en ese momento. El proyecto Blue Book es anterior, ¿no? Pero estamos en ese momento en el que surgen esta serie de conspiraciones. Es el auge casi de las conspiraciones a nivel, bueno, de la última época, podríamos decir, el más fuerte, casi en los 90, ¿no? Y pues claro, hostigado casi por esa televisión que nos hacía llegar a todos en aquellas noches de verano como esta, todo ese compendio de curiosidades, misterios, desde el otro lado del charco. El proyecto Bluebeam, para el que no esté muy dado o no esté muy puesto el tema de qué puede ser, ¿no? Jaime y Nacho lo han explicado muy bien, ¿no? Yo lo definiría como qué objetivo busca el proyecto Bluebeam, ¿no? Pues eso, manipular a la humanidad para que renuncie principalmente a su religión, a sus valores, a su soberanía y aceptar una suerte de gobierno global autoritario que a través de una compleja operación tecnológica que constaría, si os parece y si queréis, las desglosamos un poquito de cuatro fases, que ya habéis hablado un poco de ellas, ¿no? Mira, las fases del proyecto Bluebeam que nos decía Serge Monast, esto hay que aclarar que todo es una teoría conspiratoria que este periodista saca a la luz y no se ha vuelto a hablar desde, creo que murió, estoy hablando de cabeza. En el 96. Fallece, incluso lo consideran una de las muertes sospechosas. Sí. Exacto, pero nadie ha vuelto a hablar, ¿no? Nadie, no ha resurgido el fenómeno, podríamos decir, Bluebeam, ¿no? Bueno, las cuatro fases del proyecto Bluebeam, ¿cuáles serían, no? Mira, empezamos por el principio, como no puede ser de otra manera, ¿no? Sería una fase en la que incluiría el derrumbe del conocimiento arqueológico, podríamos llamar, y espiritual. ¿Cómo?
Pues fíjate tú, se puede hipotetizar que en esta fase habría una serie de descubrimientos falsos, que obviamente serían catalogados como oficiales, al margen de cualquier religión, es decir, algo que incluya todas las religiones, que no esté simplemente, podríamos decir, puntualizado o categorizado en una sola religión, sino restos falsos, artefactos supuestamente milagrosos, textos que contradicen la historia religiosa, todo con el objetivo primario de desestabilizar la fe a nivel mundial y de cualquier religión, ¿no? Este sería la primera fase del proyecto Bluebeam. Después tenemos la segunda, que sería lo que ya has mencionado, Nacho, un espectáculo gigantesco, casi podríamos decir holográfico, a través de satélites en el cielo, en el que aparecerían una serie de figuras religiosas siempre vinculadas a la religión en el país que está en la religión dominante, ovnis o diferentes deidades, ¿no? Las proyecciones pues hablarían idiomas, el idioma del país, obviamente, todo mediante un entramado tremendamente complejo, con ondas cerebrales, y la función es que todo eso intenten dilapidar todo el complejo, o sea, el complejo entramado que tienen las diversas religiones para intentar formar una sola. Uh-huh. Esto viene de la mano de la tercera fase. Recordemos que consta de 4. Estamos en la tercera. Sería la tecnología de comunicación con microondas a través de señales de baja frecuencia que van directamente a tu cerebro. ¿Y esto qué provocaría? Dice la gente, ¿para qué quieren esto, no? Pues imaginaos que os meten en vuestra cabeza, mediante microondas, la ilusión o la voz de un supuesto Dios, de un supuesto Cristo en la segunda venida, un Buda, quien sea, según la religión, que te habla a ti, individualmente. Te dice una serie de frases que pueden desestabilizar totalmente la fe que tú tienes, porque al final todo esto se basa mucho en derrumbar esa fe, ¿no? Y la fe sabemos que es una creencia invisible, podríamos decir, ¿no? Es creer en lo invisible. Pues ayudan a desestabilizar toda esa fe para preparar la cuarta y definitiva fase. Tengo la lengua hoy. Manifestaciones sobrenaturales globales. Esta sería la definitiva, ¿no? ¿Qué nos hablaría en esta fase? Pues mira, podemos tener desde manifestaciones podríamos decir, impostadas de fantasmas, poltergeist, simulaciones a nivel global de posesiones demoníacas, intervenciones alienígenas, desastres naturales. Todo esto generaría un caos total. Un caos total que genera indispensablemente un miedo. Y ese miedo necesita el amparo. ¿Y de qué amparo? De un gobierno utilitario, o sea, centralizado, un gobierno autoritario y un gobierno global. El nuevo orden mundial, al fin y al cabo, ¿no? Estas serían, muy resumidas, las 4 fases en las que se basa el proyecto Bluebeam. Mira, has estado comentando ese control de la naturaleza, terremotos artificiales. Vamos a buscar también la posibilidad de su existencia. El control, por ejemplo, de generar voces a un cerebro internas, eso existe perfectamente, se ha comprobado, incluso se ha utilizado en el ámbito militar, de generar visiones por medio del sonido, de las ondas, de la vibración. Pero este control climático de la naturaleza, hay un proyecto que se llama el proyecto HAARP. Aquí mismo hemos hablado, que es el estudio de la ionosfera, en Alaska lo hacen. Y ahí los más controvertidos, los estudiosos, hablan de que puede provocar terremotos y huracanes y sobre todo la manipulación del clima. Y que hay que estar muy atento también a esos cambios de la naturaleza que se pueden forzar por medio de la maquinaria, por medio de las ondas, por medio de cualquier tipo de tecnología, ¿no, Jaime? Pues sí, la verdad es que es curioso cómo no solamente a día de hoy los fenómenos naturales pueden ser producidos artificialmente, ¿no? O sea, ya sabemos que existe tecnología para crear nubes, por ejemplo, y provocar lluvias en algunos lugares en los que pues, puede hacer falta la aportación pluvial al terreno, ya sea para los cultivos o para el propio medio ambiente. O romper el granizo. Pero es que aquí si nos vamos nosotros a Cariñena, a muy pocos kilómetros de donde estamos aquí en la radio, hacia Paniza, encontramos chimeneas en mitad de los campos que emiten acetona con yoduro de plata. Encontramos los cañones que hay en los campos que tiran esos cohetes hacia las nubes.
todo lo que sube baja. Pero Bueno, esto lo tenemos hoy aquí. Al se está final el funcionando. control del medio ambiente ha sido una constante del ser humano. O sea, te quiero decir, desde el mismo momento en el que encauzamos los ríos, creamos rompeolas, presas, deforestamos bosques para el cultivo, al final lo que estamos haciendo es intentar controlar ese medio ambiente pues para nuestros propios fines, ¿no? Entonces, claro, en cuanto a tecnológicamente hablando, es verdad que se pueden llevar a cabo según qué cosas, como por ejemplo, yo no sé si ahora mismo con el proyecto HARP, que dicen que puede llegar a generar tormentas, que puede llegar a generar terremotos, pues claro, si tú generas un terremoto en una zona muy concreta, por ejemplo de guerra, eso te puede ayudar a tus fines militares. Por supuesto. Y de hecho, yo estoy convencido de que si no se ha conseguido, desde luego lo están utilizando. Es que lo que aquí está muy controlado es el armamento. El armamento que se utiliza, esa tecnología de armamento, pero el resto de tecnologías o inventos hay un vacío legal tremendo. Claro, pero la cuestión es que dentro del proyecto Bluebeam, esto es importante porque, como decía Dani, en la primera de las fases, la primera etapa, que sería la reevaluación del conocimiento arqueológico, es posible utilizar este tipo de técnicas para destruir yacimientos arqueológicos o para, digamos, desvelar ruinas falsas, ¿no? Por ejemplo, se ha desprendido esta montaña y acaba de aparecer una ruina que demuestra que X religiones estaban mal interpretadas, estaban equivocadas y realmente esto es lo cierto. Claro, en la segunda etapa ya empezamos con lo que denominaba Serge Monast el espectáculo espacial, ¿no? Que es todo esto que has comentado de generar en la sociedad, en la población, pues visiones a través de hologramas que hagan pensar pues poco menos que hay ovnis, que hay apariciones divinas. De hecho, se dice que podría incluso haber un plan dentro de esta etapa para proyectar el rostro de Alá sobre Bagdad. Es decir, estamos yendo lo que les faltaba a muchos de ellos. Claro, o sea, a límites muy, muy bestias, ¿no? La tercera etapa, que sería la de la comunicación telepática, alguna vez lo hemos hablado, del tema del proyecto MKUltra, de cómo se ha investigado por parte de los servicios secretos, ejércitos y gobiernos de muchos países esa posibilidad de que exista la telepatía, de que exista el control mental de las personas a través de la telepatía. Eso es muy importante porque te lo puedes creer o no, pero lo cierto es que se ha investigado y se han invertido muchos recursos en ellos. Y hay programas que se han desvelado, que han existido, que iban encaminados a buscar respuestas sobre esta posibilidad. Sí, es que, Jaime, aquí o en cualquier sitio donde me suelo mover, cuando hablo de estos proyectos secretos, dicen, bueno, eso es fantasía. No. Fantasía. El proyecto de MKUltra que estás mencionando es uno de los grandes escándalos de los servicios de inteligencia a nivel internacional en la historia. Y esto es un proyecto, ilegal no hubo una permisibilidad, pero muy, muy baja, donde había 149 subempresas detrás de los desarrollos de la CIA, que era entre los años 50, 70, y es la técnica del control mental. Se hacía por si la Unión Soviética o China desarrollaba una tecnología de lavado cerebral para controlar a su propia población durante la Guerra Fría. Entonces lo que se hacía es la privacidad sensorial, electroshock, hipnosis, LSD. Era un programa encubierto y fue aprobado en 1953. Se destruyeron prácticamente todos los documentos. Han sobrevivido cerca de 20.000. Pero es que hubo muertes. Frank Olson, que era uno de los principales científicos, bueno, pues él lo que no supo es que era parte también de su propio proyecto o de ese proyecto y saltó al vacío, pensando que estaban todavía en más caminos, en más carreteras. Propios servicios de la CIA, propios agentes también fueron, vamos a llamar, envenenadas su mente. Pero esto es muy duro, ¿eh? O sea, pensar que ha habido gobiernos como Estados Unidos, la gran potencia mundial, que ha intentado manipular y controlar la mente de todos sus ciudadanos. Que incluso se habla que la familia Manson, y hay estudios, parte de esos crímenes o la acción para cometer ese crimen, tenemos que hablar de un día de Manson, se hizo por medio del programa MKUltra, porque van introduciendo datos hasta que se hacen con el control mental. Sí, al final... Es que parece increíble, pero es que esto
Esto se ha hecho. Y esto está... bueno, pues hubo juicios, hubo de todo en el Congreso de Estados Unidos y es cierto, hubo un proyecto tremendo de 20 años para controlar la mente de los estadounidenses. Bueno, al final, incluso si no existiese esta posibilidad telepática, el control de la sociedad mediante los medios de comunicación es algo real. Lo estamos viendo a día de hoy en España, cómo determinados medios dan las noticias en un sentido y obligan, bueno, no es que obliguen, digamos que hacen que la población tenga una opinión sobre un tema. ¿Por qué? Pues porque al final todos los impactos que recibe informativos van en una dirección, con lo cual tampoco puedes, digamos, luchar contra esa realidad que te están plasmando los medios de comunicación y que se da por bueno, ¿no? De hecho, sobre todo pasa mucho pues a veces en los casos de corrupción, ¿no? Que se defiende una postura muy concreta y a los años vemos que era mentira todo, que se estaban inventando la información y que los jueces están diciendo que, oiga, que no, que es que esto, aquí se ha cometido un delito, aquí ha pasado esto y todo esto que decían los medios de comunicación, obviamente no todos, ¿no? Los controlados por el gobierno, que era mentira, que era bulo, que era fango, que está tan de moda ahora estas palabras, que era verdad y que nos estaban robando y que estaban haciendo una serie de tropelías. ¿Tú crees que un gobierno puede llegar hoy, con todas las leyes que hay, de controlar a una población de forma mental? No estamos hablando de Corea del Norte ni países donde no existe ningún tipo de opinión ni de democracia. Sigue estando la dureza de un brazo duro. Pero esto se podría hacer en un país, por ejemplo, o en la Unión Europea. Bueno, fíjate, voy a poner un ejemplo que además nos afecta en parte, que fue en la primera guerra de Irak, ¿sí? Cuando se daba por bueno, porque lo decía la CIA, que Estados Unidos, o sea, Irak tenía armas de destrucción masiva. Correcto. Y hasta sacaba unas fotos. Uh-huh. Y hay que recordar la foto de Bush, de Aznar y de Tony Blair. Sí. Y estaban convencidos. Yo creo que incluso Aznar, Tony Blair y Bush estaban convencidos de que, oye, que la información de la CIA era buena. Y todos los medios de comunicación del mundo nos vendieron que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y años después nos enteramos de que no. De que de eso nada. Que la invasión de Irak fue por otros motivos. Pero sin embargo, fíjate, no controlaron a la población de un país, controlaron a la población de muchos países, todos los de, digamos, el bando occidental, el bando de la OTAN. Y la locura que ocasionó es hacer creer de esa forma, reaccionar a los estadounidenses cuando querían ir y decir, yo voy a Irak. Sí, sí. Y un porcentaje muy elevado volvían en un saco de cadáveres. Y ese era lo que se conocía como el efecto body bag, que es el efecto bolsa de cadáver, y fue un parangón, un antes y un después en la guerra actual y es lo que hizo pensar a Estados Unidos, a los estadounidenses, de replantearse cómo hacer las acciones bélicas. Eso fue un antes y un después. Claro. Por eso muchas veces en las guerras no se permite dar la cifra exacta de muertos, porque a un gobierno occidental, sobre todo, lo peor que le puede pasar es que diga que X militares suyos han muerto en una guerra. Claro. Porque a nivel social eso es un revulsivo en contra de la guerra y en contra de las acciones del gobierno. Pero volviendo al proyecto Bluebeam, la cuarta etapa que manifestaba Monast que se iba a dar era la de las manifestaciones sobrenaturales. Y según lo que decía él, lo que querían, fíjate, es que es una ida de olla brutal, O sea, lo que querían era convencer a todo el género humano, o sea, a toda la población mundial, de que estábamos a las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. O sea, es decir, que iba a haber una invasión tipo Independence Day, que en las ciudades importantes se iban a colocar naves y tal. ¿Qué es lo que querían hacer con esto? ¿O qué se supone que quieren hacer con esto? Porque en teoría la teoría está viva. Pues empujar a las naciones a descargar todo el armamento que tuvieran, incluido el nuclear, para responder ante este acontecimiento bélico. O sea, hostil desde un inicio. Sí, claro, imagínate, ¿no? Pues proyectaban una nave encima de Londres y ¿qué va a hacer el gobierno inglés? Pues intentar reventarla como pueda, por si acaso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que... ¿Por qué pones de ejemplo Reino Unido? Bueno, igual me da Reino Unido que ya estás con la hostilidad y el hombre sobre Reino Unido, Jaime. Principalmente, iba a decir España, pero es que nosotros no tenemos armas nucleares que yo sepa, ¿no? Pero bueno, podía ser Inglaterra, ¿sabes? Y que los ingleses igual le robaban las piezas de la nave a los alienígenas, pero bueno. Y total, que a partir de ahí iban a hacer creer a los cristianos, en este caso a los cristianos,
que lo que estaba ocurriendo, además, era un rapto mayor, o sea, un poco menos, que estaban raptando a los seres humanos, y entonces que tenía que venir una intervención divina para salvarnos. O sea, es que esto es muy bestia. O sea, lo que pretenden es, vienen los ovnis, que encima son falsos, les descargamos todo el armamento que tenemos, cuando ya están desarmados hacemos creer que una fuerza divina nos va a salvar, y utilizando ondas, frecuencias, electrónica, que se supone que iban a emitir todos los aparatos eléctricos, que iban a llevar un chip especial instalado, pues y que iban a hacerle ver a la población fantasmas, poltergeist, espectros, pues iban a llevar al borde de la desesperación a la humanidad. Y entonces, claro, en el momento en que toda la humanidad está desesperada, es muy fácil, ¿no?, allanar el camino para establecer el nuevo orden mundial alrededor de un solo gobernador, con un solo gobierno. De eso vamos a hablar ahora, de esos órdenes mundiales que se basan también en estas teorías y proyectos. Como digo yo, esto es una idea de olla brutal, del señor Monast. Bueno, pero veremos cómo puede tener una relación con la tecnología actual y lo que se está planteando en el mundo. Bueno, tiene alguna cosa de verdad, o sea, en cuanto a la capacidad mental, en cuanto a la manipulación es uno de masas. de los proyectos de conspiración que ahora mismo pues, más están ahondando en estas teorías conspirativas en el mundo. Dani, ¿qué opinas también, ya que el profesor Arenas nos ha propuesto una abducción de todos los británicos? ¿Cómo valoras todo esto? Bueno, pues estoy muy de acuerdo con el profesor Arenas, no en la abducción total de los británicos, parcial, ni siquiera en que roben piezas de las naves alienígenas, que podría darse el caso. Que yo he dicho ingleses, que no he dicho británicos. Sí. No, pero sobre todo en lo que es una fumada auténtica del señor Monast, no, porque es muy complejo. Tú imagínate solo lo que requeriría en cuanto a relaciones gubernamentales y a todo el conglomerado que conllevaría un plan así, ¿no? Llevar a la ejecución un plan así. ¿Cuánta gente tendría que ponerse de acuerdo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Es un tema muy complejo, no el del nuevo orden mundial, que ahora hablaremos, ¿no? Pero sí el que nos propone Monast con este proyecto Blue Beam. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Quizá lo más parecido que tenemos al proyecto Blue Beam, que hay mucha gente que lo relaciona también, ¿no? Pues es esa ventana de la que hemos hablado muchas veces, que es el cine y la televisión, ¿no? Que nos proponen pues esas posibles realidades en las que encajaría perfectamente este proyecto. Fijaos, yo por ejemplo recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza la película, no sé si la habréis visto vosotros. Jaime seguro que sí, Nacho apostaría que no. A ver si la acierto. Watchmen. No, Watchmen. Iba a decir otra. Vale. Bueno, no, por ejemplo, Watchmen, tanto en la novela gráfica como en la película, en el film del cine. Después hay una serie que yo no he visto, no sé cómo lo tratará el tema, pero básicamente lo que nos propone es el plan de Ozymandias, y es en el film una hecatombe nuclear, en la novela gráfica es una invasión extraterrestre, pero que pretende, bajo esa actuación de falsa bandera, ¿no? Podríamos decir, ese proyecto Blue Beam incluso, pues pretende unir a la humanidad para que no llegue a esa extinción, a ese colapso social, ¿no? Se me ocurren otras películas, por ejemplo, como ejemplo del régimen totalitario y del control de la manipulación de las noticias, de todo lo que conlleva, por ejemplo, V de Vendetta, esa sí que la habréis visto los dos, ¿no? También los habla de esa versión británica, casi como podíamos aludir aquí, de ese régimen totalitario que mantiene un control mediante el miedo, las noticias están manipuladas, incluso los espectáculos televisivos están adulterados, ¿no? Series como Black Mirror también nos habla un poco de esos posibles o plausibles futuros. Incluso podríamos tirar, si no recuerdo mal, que de John Carpenter de los 80, finales de los 80, aquellas Day Life, en la que, no sé si la recordaréis, chicos, un vagabundo descubre unas gafas que le dejan ver, dijéramos, la realidad, entre comillas. Y la realidad es que está llena de mensajes subliminales por todas partes y hay una raza alienígena oculta, disfrazada de humanos, que nos está manipulando mentalmente y nos lleva por donde quiere. Y la élite es una élite poco menos que podríamos decir reptiliana casi, ¿no? Secreta, pero es alienígena.
aquí entrarían muchas cosas. El show de Truman, por ejemplo, ¿no? También una realidad fabricada, un control de la percepción, manipulación emocional, espiritual. Fíjate tú todo lo que nos lleva, la ventana que nos abre el cine en referente al proyecto Bluebeam, ¿no? Pero si nos cernimos solo al proyecto Bluebeam, considero que es muy, muy, muy complejo y tecnológicamente incluso imposible a día de hoy que algo así pudiera haber sucedido, pudiera estar sucediendo o pudiera suceder. Bueno, hay mucha gente que considera que la pandemia del COVID fue un experimento, ¿no? Para ver si eran capaces de controlar a la población a nivel mundial, y lo cierto es que fueron capaces de hacerlo, de encerrarnos en nuestra casa, de vendernos una enfermedad más mortal de lo que realmente era, de vendernos que no podíamos acercarnos a un metro de nadie, de perder relaciones sociales, de cambiar la forma de trabajar, de cambiar la economía mundial, que se fue en gran parte al garete y aún nos estamos recuperando. Y lo cierto es que esto, gran parte de los defensores formaban parte del Foro Económico Mundial. Que son los que proponen ese nuevo orden tras la COVID-19, tras claro, todo ellos, lo que ocurrió. Dicen, hay que reiniciar la población y la economía. Claro, ellos a través de la Agenda 2030, la famosa agenda esta del circulito de colores, no me pongas esa cara, Nacho, porque ya sabes que yo estoy totalmente en contra yo no voy a entrar. de la Agenda 2030. Yo también, pero es que no voy a entrar. Quieren establecer una serie de medidas de auténtico control de la población. Entonces, el proyecto Bluebeam como tal quizás es una ida de olla, en el sentido de que pues que pongan un holograma de una nave espacial encima de Zaragoza y todos nos creamos que es real, pues hostia, lo tienen que hacer muy bien, pero es complicado, y que encima vaya a haber un ataque directo sin una agresión previa es complicado. Pero claro, si tú ves una nave en Madrid y las noticias te están diciendo mediante imágenes generadas por IA, que ahora son muy reales, ¿no? Te la pueden colar, que han destruido el Congreso, que han destruido la Moncloa, todos aplaudiendo, que han destruido la sede de Hacienda, pues todos aplaudiendo. Pero no entenderías perfectamente que hubiese un ataque sobre la ciudad de Madrid. Lo entenderías perfectamente porque estás viendo en las noticias que la ciudad de Madrid está siendo atacada por unas naves espaciales. Otra cosa es que esto obviamente yo desde mi punto de vista creo que sea imposible. Pero sin embargo, tenemos casos, como decía el de la pandemia, que efectivamente, fuese real o no, lo cierto es que se utilizó como experimento. O sea, a ti te dicen hace 6 años o 7 que el gobierno va a decir que te quedes en casa 3 meses y que vas a hacer caso, y bueno, levantas un dedo. Y sí, oye, la población española y la europea y la estadounidense y la china cumplió. O sea, como auténticos corderos a los que el perro pastor les dice que entren en el redil. Y te dicen que te tienes que poner una mascarilla y dices, ¿para qué me la voy a poner? Oye, y nos las pusimos. Y te dicen que te pongas una vacuna y te la pones. Que sea necesaria o no. Claro, pero lo cierto es que... Tú y yo, Jaime, y debatimos mucho sobre este tema de la pandemia, aquí los dos. Tú lo viste como yo desde un inicio, desde el lado más difícil, como fue la muerte. Bueno, sí, pero claro. Pero bueno, tú ahora, porque tienes cierta información, pero cuando tú no tienes ningún tipo de información, ves lo que está pasando en el mundo, tú y yo, cuando nos hacíamos la recogida de fallecidos, pues tú no sabías si por no ponerte bien o colocarte bien los 2 guantes, o la protección, la unión entre los guantes y el mono, o los NBQ que teníamos que llevar muchas veces, tú no sabías si ese contacto con el aire de una habitación podía ser mortal para ti. Esto es así. Hombre, y te recuerdo que yo en ese momento estaba en un puesto en nuestra hermandad en la que yo el 10 de enero, o sea, 2 meses antes de que nos encerraran, compré masivamente material, porque yo veía lo que venía desde China. Pero eso lo hice con las primeras informaciones que tuvimos. A lo largo de la pandemia he visto que muchas de esas informaciones eran falsas. Claro, pero cuando estás en un inicio y tú ves eso, hombre... No, claro, pero te deja... Yo salía todos los días acojonado de casa. Sí, bueno... Luego te crees lo que te pongan delante. Claro. A las 5 de la mañana salía todos los días. En ese momento estábamos totalmente manipulados. Y es curioso cuando hablaba Dani del tema del cine, porque hay un concepto que se repite mucho en los vídeos estos que veo yo de YouTube y algunos youtubers, ¿no? de temas de misterio, de conspiración y tal, que hablan del primado negativo. Y es la teoría que dice que hay muchas películas que te cuentan cosas reales, por muy fantasiosas que parecen,
y que en realidad son como pequeñas perlas, pequeños apuntes de realidad para ir haciendo que la gente sea consciente de esa posibilidad, ¿no? Hay una muy famosa que, por ejemplo, es Los hombres de negro, Men in Black. Men in Black, tú la ves y es una película entretenida, los de negro que luchan contra los alienígenas malos que vienen a la Tierra, que controlan a los buenos, ¿no? Es una especie de agencia de inmigración alienígena y tal. Claro, pero es que el hombre de negro, más allá de esta película, es una figura que lleva, iba a decir siglos, no, pero que lleva décadas apareciendo en muchos de los misterios relacionados con los temas paranormales y con la ufología. Y no sería extraño pensar que esos hombres de negro realmente existan, aunque es verdad que nos los pinten de forma en estas películas, pues con Will Smith, ¿no? Por ejemplo, pues de forma un poco más cómica y tal, pero metiendo esa idea a la gente en la cabeza, de la misma forma que intencionadamente o no, se cree que sí, cuando en Estados Unidos ha hecho falta personal sanitario, han sacado series tipo Urgencias para hacer que la gente se matricule en las facultades de medicina y de enfermería. Y eso es así, o sea, eso no... Te quiero decir, ¿ha sido hecho aposta? No lo sé. ¿Que ha sido una acción y una reacción? Eso está clarísimo. O sea, ha sido publicar esos... Cierto es que cuando salió CSI hacían falta forenses. Bueno, o las series de policías, cops, Blue Book, todas esas. Han funcionado muy bien en el aspecto de efecto llamada. Claro, o las series bélicas como Hermanos de Sangre, en momentos muy concretos, pues ese tipo de cosas influyen muchísimo en la población y muchas veces en forma que no nos damos cuenta. Hay otra película, por ejemplo, que se llama, a ver si lo digo bien, esto era White Noise, me parece que se llamaba, que va sobre... Sí, que va sobre un tren químico que descarrila en Ohio. No lo he visto. Bueno, pues es que casualmente... No, yo tampoco esa. Casualmente un tren químico descarriló en Ohio. Y en la película, si no recuerdo mal... O sea, la causalidad y casualidad. No, pero en el mismo sitio, el mismo accidente, y además en la peli, si no recuerdo mal, para que la gente no saliera de casa, les entretenían en la tele con que había una invasión ovni. Y fue justo el momento en el que en Estados Unidos hace 2 años o 3, si os acordáis, empezaron a aparecer esos globos que decían que si eran chinos, que si no eran chinos, que... Sí, sobre la Casa Blanca. Que salieron cazas y todo y los derribaron. Sí. O sea, y estaba Biden allí viendo un poco lo que podía ocurrir. Qué casualidad, ¿no? Que en una película te cuentan dos cosas realmente fantasiosas, un descarrilamiento de un tren que genera una nube química y que además te entretienen con el tema de ovnis, ¿no? Y de repente en la realidad pasa. Hay teorías maravillosas. Lo mismo. Maravillosas. Claro, es que al final todo el mundo piensa lo que quiere, pero en diferentes foros con esos globos ya decían que había sido una abducción del propio Joe Biden y que por eso a partir de ese momento se había quedado en ese declive psicológico porque ya no era él, porque era una persona que había otro... Son maravillas. De hecho, fíjate que cuando yo oigo hablar del primado negativo y siempre sacan, por ejemplo, ¿no? La película de Ace Wise Out, que hicimos un podcast, un programa sobre ello, porque es una película que muestra pues una serie de rituales, una serie de logias de la élite que yo personalmente considero que existen. Pues claro, pues hablan de películas como esta, ¿no? Dice, mira, te estamos contando esto, te lo puedes creer o no, pero ahí lo dejamos. Y lo cierto es que existen. Mucha gente eso lo ve y piensa que es ficción, que es fantasía, que bueno, pues que es una película entretenida y ya está. Pero es una película muy profunda, es una película que además cuenta cuestiones reales, como además luego, por ejemplo, hemos visto con todo el caso Epstein. Sí. De hecho, ahora es noticia este caso porque el FBI dice que no hay pruebas de que se suicidara y tal, y han tenido la osadía, que torpes, de sacar los vídeos de la cárcel, de la celda, de la puerta de la celda, y la gente ha dicho, ostras, ahora no tenéis pruebas de que se suicidara. Se han puesto a revisar las pruebas y resulta que los vídeos que ha sacado el FBI faltan 64 segundos. Bueno, pero eso es como en el cine mientras se cambia de cinta a cinta. Y se ha descubierto, pues obviamente, que la isla que tenía, ahora casualmente las listas que dijo la directora del FBI que tenían de todos los famosos han desaparecido y nunca han existido. Pero tú pensabas que eso iba a salir. Hombre, no iba. ¿Hay alguien que tenga que llegue a creer que eso pueda salir a la luz?
Pero ¿cómo va a salir si se cae la élite de Estados Unidos a nivel político, empresarial Es lo que te y estoy diciendo, artístico? ¿no? Que me hace mucha gracia decir, han encontrado los documentos, nos los van a filtrar. ¿Qué van a filtrar? Y aquí no filtran nada, ni los de aquí. Bueno, pues cuando, lo que te decía, ¿no? Cuando oigo hablar del primado negativo y todas estas cosas, yo a veces pienso en Julio Verne. Y digo, joder, ¿y si este tío de verdad sabía cosas y nos las dejó por escrito en sus novelas? Profético. Totalmente. Pero no profético, sino que ya fueran real en aquella época. Y nos las contaran. Igual que ahora nos cuentan en las películas que se hacen... O sea, que él tuviese acceso a un nivel de información alejado para una persona de a pie. Y que ya en aquella época se hicieran esas cosas. O sea, imagínate, por ejemplo, que ahora nos están contando que, pues yo qué sé, que podemos viajar en el tiempo en una película, ¿no? Una película que viajan en el tiempo. O que van, yo qué sé, a la luna de vacaciones. Y eso dentro de unos años se hace público que se puede hacer, cuando ya se está pudiendo hacer, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué puede pasar? Pues porque es cierto que la élite que hay en Hollywood principalmente está muy asociada a la élite política y empresarial de Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos pues asociaciones como el Bohemian Group, por ejemplo, en el que se juntan y bueno, pues hacen sus reuniones, sus ritos. O sea, como un Willy Fogg, ¿no? Bueno, es una especie de Club Bilderberg, ¿no? Pues Tenemos, eso es otro de los temas. Bueno, aquí hablan de esos paralelismos porque Monast sí que tenía relación con el Club de Bilderberg y otros tantos dentro de, bueno, por ejemplo aquí, esas influencias con Bilderberg, luego el proyecto cuando en el 94 tenía relaciones muy internas con la NASA y bueno, se dedicaba a ese periodismo de información. Es que es muy posible, entre comillas, vamos a dejar esto entre comillas, que todo esto se lo hayan contado a él o le hayan dejado descubrirlo para que lo publicase para desviar la atención. ¿Pero por qué tiene credibilidad todo este tipo de proyectos? Bueno, pues por algo muy sencillo que es la desconfianza global en gobiernos y élites. No existe confianza habitualmente hacia los gobiernos, hacia los políticos, ¿es verdad? No puede haberla. Entonces, esa desconfianza te obliga a veces de ver cosas donde no hay, Dani. Proyectos que encajan perfectamente con la tecnología y cómo está prosperando el mundo. Correcto, y más si hablamos de temas como lo que está avanzando la IA, ¿no? Últimamente. Fíjate tú, es que claro, Jaime me ha tocado el primado negativo, yo soy un fan, no quiere decir que lo comparta, pero soy un fan acérrimo del primado negativo. Creo, Jaime, que tú y yo nunca hemos hablado del primado negativo, ¿verdad? No. Nunca lo hemos mencionado, ¿no? Yo creo que no. Fíjate, y lo ha sacado ahora a colación del proyecto Bluebeam, además, pues muy bien hilado, ¿no? Porque es cierto de que ¿qué proponen los defensores del proyecto del primado? Bueno, el proyecto no, del primado negativo, ¿no? Pues que estas supuestas élites tendrían una suerte de código ético kármico que les obligaría a revelar sus planes al público. Aunque sea de una manera, pues como harían, mediante el cine en este caso, ¿no? Por ejemplo, simbólica. Dice, al hacerlo, pues esa responsabilidad de que esos actos se llevaran a cabo no recaería sobre los que los ejecutaron, que serían ellos, sino los que, aún sabiendo y siendo conscientes de ellos, aunque fueran de manera simbólica, no reaccionaron ante ellos, ¿no? Ese sería, dijéramos, el mantra del primado negativo, ¿no? ¿Y cómo funcionaría, según la teoría? Pues básicamente porque el subconsciente no distinguiría entre realidad y ficción, ¿no? Si vemos repetidamente algo en televisión, en las noticias, incluso en el cine, ¿no? Como catástrofes, pandemias, invasiones extraterrestres, gobiernos totalitarios, ficción, todo eso, nuestra mente quedaría programada. Esto según la teoría del primado negativo, ¿eh? Y cuando finalmente ocurriera en la vida real, la mente, lo que vendría a ser el enjambre colectivo de la mente ya estaría anestesiada y familiarizada con todos esos hechos que se nos revelan, ¿no? Esa descarga de responsabilidad que nos ofrece el primado negativo ante las élites sería de que, un poquito de aquello, yo ya os avisé. ¿Y cómo no? Bueno, os avisé, como me exigían avisarlo, no tenía por qué enseñar más. Y básicamente es ese código, ¿no? Del que hablamos, de ética y de moral que les descarga de cualquier responsabilidad, ¿no? Pero sí que es cierto también que, dejando a un lado ya el primado negativo... Espera, Dani, que te quería dar un dato
que te va a gustar. ¿Tú te acuerdas de la película de Men in Black? Sí. Pues, ¿Cuál de todas? creo que es la primera. Pues hay un primado negativo dentro del primado negativo de la película. Es decir, si entendemos que Men in Black puede ser una película que se englobe dentro de este primado negativo, hay un momento en el que ellos tienen que investigar una raza, una cuestión sobre una galaxia y tal, y van precisamente a buscar a un coleccionista de películas que guarda películas de hace 30 o 40 años, en el que cuentan el primer encuentro con un extraterrestre en la Tierra. Y es la historia real, ¿no? O sea, se supone que es la historia real. Entonces, fíjate, ya en esa película nos están diciendo, los propios hombres de negro van a buscar una película para que les cuente una historia que es real, pero que la vendieron como ficción, como una película de ciencia ficción en la que se encuentran extraterrestres. O sea, fíjate, la propia idea de la película de Men in Black nos está diciendo, ojo, que el primado negativo existe. Sí. Mira, respecto a estas creencias de la población en la posibilidad de que existan estos proyectos, claro, primero los antecedentes, ¿no? Que hemos visto que hay antecedentes muy, muy heavys en época muy reciente. Y luego, sobre todo, tenemos algo que a mí me preocupa mucho, como es la vigilancia masiva y el tema de las redes sociales. Y doble vigilancia, ¿no? Tu vigilancia vital por medio de las redes sociales, por medio de las tarjetas de crédito, por medio de tu teléfono móvil, y la vigilancia masiva por medio de un campo está completamente repleto de cámara de videovigilancia a la cual tú no tienes acceso, pero hay personas que sí que tienen acceso, incluso hay redes centrales. En China sabemos que está todo completamente registrado y simplemente por la biometría saben dónde se puede mover una persona. Bueno, estamos en un mundo donde la privacidad no existe. Mira, el otro día cuando yo en casa tengo alarma y todas las habitaciones tienen su camarita, ¿no? Claro, me dice Jaime, bueno, pero tú estás vigilado. Tú en el fondo dices, crees, ¿no?, en una empresa, decir, bueno, pues esto tiene un buen fin, es por si acaso, cuando salte se activa, pero bueno, un hackeo sencillo permite saber todos tus movimientos, dónde guardas las cosas y qué es lo que estás haciendo. O sea, estamos completamente, absolutamente expuestos, aunque lo queramos evitar, no puedes evitar esa exposición. Bueno, y de hecho tú no sé si te has fijado, pero en la puerta del despacho, de mi despacho, hay una cámara de vigilancia que está 24 horas grabando, que es del ayuntamiento. Sí. Y que si alguien quisiera, podría controlar absolutamente todos mis movimientos de cuándo voy y cuándo dejo de ir al despacho. Pero es que una calle más allá hay otra. Claro, es un elemento de Con lo seguridad. Cual, podrían poco menos que seguir mi itinerario diario si alguien quisiera hacerlo y lo hackeara. Yo quiero entender pues, que esas cámaras las controla la policía local. Sí, yo les he visto el control que tienen. Bueno, es maravilloso. Y se utilizan pues para fines, pues lo que tú dices, ¿no?, de seguridad y tal. Claro, pero esa línea tan fina de la seguridad al espionaje o a la información, al final existe la venta de información. Esto Vamos a ver, esto es obvio. Pero es que otros países. Esta semana pasada, hace 2 semanas, salió los teléfonos. Salió en prensa que hay 2 policías que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza porque, entre comillas, espiaron dónde se alojaba una persona para decírselo a su exmujer o a su mujer, no lo sé. Sí. O sea, te quiero decir que es que la información está ahí. La cuestión es qué uso se da a la información. Y cuando tú tienes información, puedes manipular a las personas. Bueno, ahora han salido todos los teléfonos y direcciones de los dirigentes políticos principales de este país. Pues imagínate, ¿no?, que tendrán que cambiarse de teléfono, porque seguro que hay gente que les llama por teléfono y les manda mensajes. Mira, Ábalos lleva 3 teléfonos móviles. 3. Tres teléfonos nuevos, números de teléfono, desde que se desveló el primero de ellos, porque como aparecen en los sumarios, bueno, pues eso luego cuando se hacen públicos, pues le empezaron, pues imagínate, las miles de personas que te bloquean la vida. Bueno, pero es que fíjate los informes de la UCO, cuando se ponen a investigar, que los hemos podido leer, hasta qué punto llegan, ¿no? Sí. O sea, de conversaciones de WhatsApp, de emails, de llamadas telefónicas, de grabaciones en bares, de cámaras de televisión, o sea, de movimientos de dinero, saben absolutamente todo sobre tu vida. Y Hacienda tiene unos sistemas de vigilancia cuando lleva a cabo inspecciones que es que lo contaba la inspectora que investigó en su día a Shakira. ¿Os acordáis cuando a Shakira la investigaron? Que es que llegaban a buscar en la bolsa de basura de la clínica de estética donde ella iba para ver qué tratamiento se hacía y cuándo tenía fechas. Es increíble. Citas, perdón. O sea, el nivel de vigilancia al que te pueden someter es brutal. Y si lo que buscan, y el Foro Económico como Mundial, la grabación, pero aunque la grabación es que se puede evitar ya, de que te graben. Pero
con una cosa que se llama ruido blanco. Y el Foro Económico Mundial, en ese proyecto que tiene del gran reseteo, de volver, de imponer en el mundo la sociedad como ellos quieren y la economía como ellos quieren, y estando de acuerdo la mayoría de los gobiernos del mundo, pues imagínate lo que puede hacer. Es que ahora, por ejemplo, nos venden que el aceite de oliva, que es maravilloso, es cancerígeno, y tiran una industria entera de un país como es el aceite de oliva en España, en Italia, en Túnez e incluso en Estados Unidos. Te recuerdo que aquí tuvimos uno de los peores síndromes tóxicos, como fue la colza. Sí, pero esa es otra historia, ¿no? Eso fue una fechoría que hicieron unos cuantos y eso no tiene nada que ver con el Foro Económico Mundial. Pero imagínate lo que decía, ¿no? Es que los coches diésel contaminan mucho. O sea, es que se carga la industria automovilística en Europa y son miles de personas, si no millones, que se van al paro y que generas una crisis económica, pero brutal. Bueno, y tú con tu vehículo te obligan a comprarte un nuevo motor, te obligan a comprarte el vehículo eléctrico que sea híbrido. Si tú compras ese vehículo, tienes una serie de facultades y beneficios en las grandes ciudades. Mira, yo con mi coche híbrido no pago zona azul ni estacionamiento en Madrid y pues puedo viajar siempre que quiera. Esa suerte que tienes. De verdad. Otros, según qué pegatina lleves, en cualquier ciudad de esta índole, tú pagas dependiendo del consumo, de la contaminación de tu motor. Sí, no, pero yo voy a... El otro día pasé a... Oye, no pasa nada, Formentera. Formentera, según qué vehículo lleves, tú pagas una tasa u otra, ¿no? Un vehículo normal, pues yo pagué un 50% menos que un vehículo normal. Bueno, está claro. Y hay con vehículos que no puedes pasar. Pero es que nos van controlando poco a poco con medidas. O sea, ¿quién iba a pensar hace 30 años que íbamos a tener que pagar por aparcar en la calle? Eso lo hablábamos ayer con unos amigos. Oye, pues que ya nos lo han metido y nos parece hasta normal. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que no se iba a poder fumar en los bares? Pues ya no se puede fumar en los bares y pronto seguramente... Bueno, eso es por la salud, Jaime. No se podrá fumar... Bueno, que me da igual que sea por la salud, pero que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es que al final no se va a poder fumar pero en tú las eres libre de terrazas. poder fumar, pero yo no tengo por qué estar consumiendo tu humo. Claro, pues por eso puede haber Y te lo bares. dice un exfumador. Puede haber bares para fumadores y bares para no fumadores. Claro, hombre, y unos para que beban alcohol y otros bares para que... Bueno, eso ya hay. Claro, pues ahora con 18 años no puedes beber alcohol. Eso te quiero decir. Y hay gente con 16 años que es mucho más madura que gente con 35. Claro. O sea, al final son... Bueno, también tienes bancos donde no te dan dinero. También. O sea, pero es cuestión que poco a poco nos van poniendo barreras y al final nos van controlando. ¿Sabes? Es como si tú tienes un campo y poco a poco vas construyendo un cercado. Dani, pon también ejemplos. No, es que, a ver, al final, fíjate tú, al final acabarán poniéndole puertas al campo. Es que al final será así. Porque sí que es cierto. Un programa muy interesante de esta casa, por cierto, de Puertas al Campo, de nuestro compañero Carlos Espatolero, que lo podemos escuchar y ayuda sobre todo mucho al tema de la agricultura y a conocer, fíjate, cómo trabajar con estas cosas que todos estos aranceles, prohibiciones que nos ponen de la forma más sencilla o más ahorrativa, porque ahora el campo es muy, muy complicado con los productos que vienen de fuera, el ahorro es mínimo y cómo se paga a los agricultores, que es tremebundo. ¿Y cómo se les coarta a los agricultores de aquí? En utilizar según qué productos y sin embargo se permite que otros países nos exporten sus productos que han sido cultivados con esos químicos. Aquí para utilizar químicos necesitan unos carnets tremendos, pasar una serie de controles todo el día encima y luego, pues tienes una importación de que han hecho barbaridades también con eso y eso tú te lo estás tragando. Dani, que te he interrumpido, perdona, como de Puertas al Campo. No, que decía que al final, retomando un poquito la línea, ¿no?, de lo que podría venir a mostrarnos ese proyecto Bluebeam más cerca quizá de la ficción, ¿no?, de lo que muchos quisieran, es básicamente el control poblacional, ¿no? Y sí lo estamos viendo que hay cosas que derivan según lo que quieren algunos foros en concreto, como pueda ser, recordad el Dieselgate, toda esta historia que hubo, ¿no? Todo lo que ha habido. Hoy, por ejemplo, hoy el café es malo, mañana el café es buenísimo, los niveles de colesterol en sangre, el colesterol malo, el colesterol bueno, todo va oscilando según los intereses de unos u otros. Y al final eso es control sobre la población. Hoy vivimos en una época en la que es muy, 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 muy complejo, muy complicado, por no decir
imposible no dejar esa huella digital que impida un rastreo. Por lo tanto, estamos controlados totalmente. Cámaras, redes sociales. ¿Quién no hace un tweet en X? ¿Quién no publica un vídeo en YouTube? ¿Quién no se deja un post en Facebook? ¿Quién no hace algún comentario sin tener que publicar nada en la fotografía en Instagram de un amigo, de un compañero, de un conocido? Hoy estamos tremendamente, yo no diría manipulados, sino bajo ese gran ojo que nos controla. Hiperconectados. Y aparte de sí, y esto es como siempre, todo tiene, la evolución tecnológica Está muy bien. obviamente tiene su lado bueno y tiene su lado negativo, como todo. Quizá el lado negativo es el que a veces más nos cuesta ver, pero no por no mirarlo significa que no está ahí, ¿no? Y ese control, ese sometimiento a mucha, sobre todo en esta última época, mucha noticia falsa, mucho vídeo, junto con la evolución exponencial que estamos sufriendo de todas las inteligencias artificiales, no solo ChatGPT, ¿no? Sino cualquier otra, que están a la vanguardia de la tecnología y que nos van creando vídeos. Yo veo vídeos cada vez más locos y surrealistas, pero que no dejan de parecer totalmente reales. Vídeos que hace 20 años no podrías o creerías a pie juntillas que son reales. Hoy ya estás un poquito curado de espanto con todo este tema de la IA y ya directamente de algunos vídeos dudas, ¿no? ¿El problema qué va a suponer esto? Pues aparte de ese control al que estamos sometidos, obviamente, no dejarnos pensar libremente, quizás, ¿no? Tomar decisiones por nosotros, manipularlos para que podamos ir por un camino u otro, que ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, pues quizá también esa desconfianza que genera, esa desconexión casi, ¿no? O sea, es el momento en la civilización que nosotros conocemos y que es la que estamos viviendo, en el que más conectados, hiperconectados estamos con todo el mundo a nivel global, y a la vez, paradójicamente, es el momento de la civilización humana que conocemos, insisto, en el que más desconectados a nivel social podemos llegar a estar los unos de los otros, ¿no? O sea, es que me parece increíble, y todo eso pues puede ser una suerte de proyecto Bluebeam, no como nos planteaba Monast, pero sí de una manera diferente. Fíjate que yo quería, antes de terminar el programa, quería dar un dato muy curioso, ¿no? Y es que este hombre, Sergej Monast, cuando propone toda esta teoría y tal, dice que iba a ser implementada en 1983, lo cual no ocurrió, ¿no? Y luego ya lo dijo que en el 95, que en el 96, pero bueno, lo cierto es que no ocurrió, pero antes de morir declaró que él pensaba o confiaba que el proyecto se complementaría en el año 2000. Pero es que después de la muerte de Monast, la gente que ha seguido estudiando esto, dándolo por bueno, es decir, como si fuera cierto, buscando pruebas que acreditasen lo que Monast nos contaba, decían que existía un espía internacional del más alto nivel, ojo, español, que se llama, según estos teóricos de la conspiración, Iván Legarrea, que cogió el proyecto y lo actualizó y además lo utilizó para infiltrarse en grupos terroristas, tipo pues el ISIS, el Estado Islámico, el Al-Shabaab, el Boko Haram, utilizando Al-Qaeda. el proyecto. Sí, y que este hombre además tenía varios alias, ¿no? Antonio López, Toledowski, Jasón. Y esto nos lo contaba Vladimir Nevsky en un libro que se titulaba Los hombres sin cara. Entonces, claro, dices, joder, un espía, da igual que sea español, ¿no? Pero un espía internacional que utiliza todas estas cuestiones del proyecto Bluebeam, pues de manipulación, de hologramas, de tal, para meterse en grupos terroristas. Y él decía que estaba activo todavía. Pero es que lo curioso de todo es que este libro, fíjate, ¿no? Que puede pasar por auténtica ficción, fue prohibido por el KGB en Rusia. Con lo cual, algo vería el KGB que había de cierto en ese libro y que podía ser peligroso para la Unión Soviética. Bueno, todo lo que fuese también procedente de información de Estados Unidos siempre puede... Sí, bueno, pero de países que no son aliados. Pero el escritor del libro era ruso, ¿eh? O sea, el escritor era Vladimir Kitchensky. O sea, este tío era ruso. Lo que pasa es que al KGB le pareció que igual contaba cosas que no debía contar. ¿Por qué? Pues porque aunque el proyecto Bluebeam, desde mi punto de vista, es un poco, pues eso, un poco fumada, un poco ida de olla, una fantasía llevada pues, a unos extremos impensables, sí que es cierto que como
lo que pretende el proyecto Bluebeam, que es un control mundial de la población, un nuevo orden mundial, es real, eso es real. Claro. Pues claro, pues quizá los medios que propone Monast para el proyecto Bluebeam no son los que van a ser, pero que sí se están utilizando otro tipo de medios para llegar al mismo fin. Y yo en eso, vamos, no tengo ninguna duda. Bueno, al final, abrir los temas de conspiración no tienen por qué gustar o no gustar, pero a los que nos escuchan. Pero realmente estamos poniendo temas sobre la mesa para que nos hagan reflexionar. Y al final, cuando se desmembra, se desgrana todo esto, nos damos cuenta de que son proyectos, bueno, con cierta viabilidad y que cuando se proponen igual era un poco locura, pero vemos que con el paso del tiempo se acerca con esas teorías o con esas propuestas que hay. Pero también son teorías de la conspiración, esos proyectos que hemos hablado del proyecto HARP, que aquí hablamos, que es real y hay diferentes científicos que advierten de la locura de manipular y dominar el clima, y el proyecto MKUltra, que es una de las grandes locuras que han ocurrido en el mundo y que se ha permitido durante 20 años a un gobierno, a unas cloacas de un gobierno, es así, unas cloacas de un país, a utilizar la tecnología, sobre todo probándola, porque tampoco estaba muy probada, vamos a probarla por medio de la población. Es como si en toda España hay un permiso de un nivel bajo, ¿no?, de esa dark web política gubernamental que permite que a todos los españoles estemos dentro de un experimento donde se puede dominar nuestra mente con la inducción por medio de los estupefacientes, las drogas, diferentes ondas. Bueno, que vamos a probar a ver qué es lo que ocurre ya. Yo, Nacho, fíjate, para que la gente vea lo manipulados o no que estamos. Y lo manipulables que son. Que hagan una prueba. Uh-huh. Que vayan a la playa este año, el que pueda, y se fije en el mar. Y si tiene, que mire fotos de hace 20 o 30 años, cuando iba de niño, y mire si el mar ha subido un solo centímetro. Me ha dado pánico porque pensabas que ibas a decir a ver si ven la cascada del final cayendo con que el mar es plano. No, digo, a ver cómo acabamos esto. No, es lo de la tierra plana no va conmigo. Pero es verdad. ¿Cuántas veces nos han dicho que el mar está subiendo? Bueno, yo me acuerdo que en los años 90, poco menos que a día de hoy Barcelona iba a estar bajo 2 o 3 metros de agua. Pues bueno, pues no hay más que revisar la hemeroteca y ver fotografías. Hay una muy famosa, por ejemplo, del puerto de Sídney, que sale un malecón con una foto de hace 110 años y una foto a día de hoy, y el mar está a la misma altura. Bueno, a ver, nosotros aquí en Abismo hemos tenido, todo hay que decirlo, amigos de la Agencia Espacial Europea, uno de los principales, han venido varios dirigentes, de los más sabios que hay del planeta, esto es así, y de la creación tecnológica fuera de nuestro planeta. Bueno, ya te dicen ellos que eso de la Antártida, que es inviable, haría falta muchísimos años, pero sí que es cierto que los polos sí que hablan de, bueno, pues la capa es mucho más débil, es más baja, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema siempre muy crispado, pues porque al final nos crispan entre unos que dicen que esto es inminente y que quedan muy pocos días para que haya... Es cierto que esto es una reflexión mía personal, ¿no? Oye, este verano está siendo absolutamente terrorífico. Es que parece que estemos en los de Zaragoza, como en las zonas del sur, que nos escucha también mucho, en todos los puntos de España. Oye, pues parece que estemos conviviendo con el mismo demonio. ¿Es normal? No es normal. Yo esto no lo he vivido de una forma tan continua, estos cambios de temperatura tan bruscos. Estamos con unas temperaturas cálidas. Chico, estaba a 40 y pico grados en junio. Si dices un día, 2, dices, bueno, pues es una cosa puntual. Pero cuando estás 2 semanas, 3 con esto, hombre, pues normal no es. No quiero decir que haya manipulación ni que esto sea culpa del reciclaje, porque tú no tiras la botella de plástico en el contenedor de plástico. Muchas veces te quieren hacer creer eso. Pero es cierto que hay vamos a llamar ese cambio climático cíclico, natural, que claro. Hay un sobrecalentamiento, no es normal. Yo estoy ahora, paso mucho tiempo en Alicante, y en Alicante tú vas a la playa y tienes que buscar dónde está un poco la corriente fría de lo cálida que está el agua. Es horroroso. Y entonces tú haces snorkel, a ti que te gusta bucear, no tienes ni que ponerte la bota, haces snorkel, y en las zonas cálidas ves que no hay tanta vida animal. Bueno, es que ves que no hay vida, no hay peces. Te tienes que ir hacia las zonas un poquito más alejadas
de la arena y entonces sí que empiezas a ver la vida normal, natural, que tiene el mar Mediterráneo. Pero porque son temperaturas que son inasumibles. Claro, Nacho, pero es que no es lo mismo que haya un cambio climático, que puede haberlo, porque al final el planeta tiene sus ciclos, Claro. y otra cosa es que nos intenten vender que la culpa del cambio climático es provocada por el ser humano. Oiga, pues mire, no. Bueno, habrá un porcentaje que seguramente sí. Un 0,00001, sí. Bueno, pero efectivamente. ¿estamos dentro de ese porcentaje? Y que digan que el CO2 es malo cuando si no hay CO2 las plantas se mueren. Yo ahí O no sea, voy a entrar porque es un tema que no lo tengo estudiado. Y a mí sabéis que me gusta siempre ir a las fuentes y leerme varias versiones posibles de ambos extremos. El que dice que por no tirar la botella al reciclaje vamos a morir todos, y el que te dice que esto no tiene nada que ver, que no existe y que vamos encima hacia un enfriamiento. Bueno, yo me leo todos y al final sacas tu propia conclusión. Lo que a mí me gusta es no quedarme con la conclusión de un titular de prensa, que esto es muy importante. Tal cual. Sobre todo hoy, que vemos un titular, vemos una sola frase en 3 caracteres casi, y entonces esa es la verdad, esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La noticia ya cuesta ser la verdad, y cuando es la noticia no tiene nada que ver con el titular, pero nos quedamos con los titulares. Y eso me parece que es muy, muy grave, muy grave. Dani, gracias. Conclusiones. Bueno, conclusiones, yo creo que más o menos estaremos los tres. En este caso, bueno, y muchos de nuestros oyentes, supongo, habrá los más defensores de esta conspiración que hemos tratado hoy. Pero yo creo que la conclusión es clara, ¿no? El proyecto Bluebeam como tal, como nos lo postula Monash, no existe o no es, podríamos decir, plausible. Pero sí que es cierto que tiene visos o tiene vertientes que son, pues a día de hoy, totalmente factibles, ¿no? Como puede ser eso que hemos hablado, el control poblacional, el control del pensamiento, el seguimiento, todo el entramado con las redes sociales a nivel digital para poder tener ese rastreo de una persona en sí, que es casi hoy muy pocas personas puede haber que sean invisibles a nivel digital hoy, ¿no? Y yo creo que en cierta manera pues podemos mirarnos en el espejo del proyecto Bluebeam, pues en esa realidad que estamos viviendo hoy en día más que nunca, ¿no? En esa desconfianza en los entes que nos dirigen, en toda esa ansia como que tenemos en el ser humano por vivir una época mejor a la par que paradójicamente nos desconectamos de todo y nos importan mucho menos las cosas, ¿no? Yo creo que el proyecto Bluebeam choca directamente con una raíz fundamental del ser humano, que es la fe, ¿no? Al final, la fe nos acompaña desde que el hombre es hombre, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué es la fe? Sino la certeza casi que tenemos de algo invisible, ¿no? La confianza, podríamos decir, de algo que no se ve, pero que se espera con el corazón. Pues el proyecto Bluebeam a lo que viene es a derrocar directamente eso, ¿no? Yo pienso que la fe, a pesar de tener pues mis creencias más o menos particulares, ¿no? En las que no vamos a entrar ahora, yo creo que la fe es necesaria en el ser humano, y todo lo que intente derrocarla y destruirla, pues me va a tener a mí delante, ¿no? Yo creo que el proyecto Bluebeam, aparte de ser algo totalmente horrible que podía condicionar ese nuevo orden mundial con el que no sé cómo terminaríamos, me parece que intenta destruir algo fundamental del alma que nos hace humanos, y que es esa fe de creer en lo invisible, y que lo posible puede llegar si crees suficiente en ello o si tienes fe, como bien dice la palabra, en ello, ¿no? No sé, me parece muy interesante y curioso, ¿no? También, oye, por cierto, un off topic total, ¿no? Pero ¿habéis leído recientemente la noticia? Es que me parece interesante, como hemos comentado lo del HAARP y la manipulación del clima, la noticia de la presa de las Tres Gargantas, que ha desplazado el eje terrestre unos 2 centímetros. No, pues la presa de las Tres Gargantas en China, la que dijéramos restringe el cauce del Yangtze, que tiene, creo que unos 39.000 millones de metros cúbicos de agua, o sea, es una locura, ¿vale? Y está a unos 170 metros de altura. Según la NASA, ha confirmado que ha desplazado esa acumulación de agua en ese punto, ha desplazado el eje de rotación terrestre unos 2 centímetros, lo cual tiene que ver directamente con que ha cortado los días 0,06 microsegundos.
imperceptible. Pero fijaos de lo que somos capaces casi sin darnos cuenta, ¿no? Solo por crear una presa. Imaginad lo que no nos cuentan. Oye, sí, pero confirmado. Confirmado por la NASA que las 3 gargantas en China altera el eje de la Tierra. El desplazamiento de masa generado por el gigantesco embalse provoca un cambio medible en la rotación del planeta. Es que, claro, esta gente le hace todo a lo grande. Estos son todo megaconstrucciones. Bueno, pues, ostras, madre mía, qué pasada, ¿eh? De lo que es capaz el ser humano. Sí, es curioso. Jaime, gracias, como siempre. A ti, Nacho, por hacerme pasar estos buenos ratos hablando de estas cosas tan raras que es difícil hablar en otros foros. Esto iba a decir, en otro sitio no lo vamos a hablar. Ni se va a escuchar, Dani, muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Pronto Un más. saludo. Y al final aquí lo importante, creo que lo más importante de todo, es que tengamos libertad de pensamiento y de opinión, que es algo muy, muy, muy difícil, porque no se nos permite por la velocidad que tiene este mundo, por la cantidad ingente de información que nos llega y por las noticias siempre sesgadas, por intereses de pensamiento. No vamos a hablar de política, de intereses de pensamiento de un lado u otro, nos obligan a que nuestra mente vaya haciendo diferentes tambaleos hacia el lado que más pueda interesar. Así que es muy importante, de verdad, esto también es cierto que conlleva tiempo, pero si quieres llegar a la conclusión de algo, hay que leer las dos vertientes. Hay que leer el que lo apoya y el que lo niega. Incluso los más radicales de todos. Y luego llegarás a tu propia conclusión. Pero la libertad de pensamiento es clave para avanzar. Si no, ya saben que seremos un rebaño con diferentes pastores que nos llevarán hacia los callados o los confines de la humanidad. Próxima semana más aquí en Aragón Radio, en Abismo. Hasta pronto.